el regreso del peregrino. Muy bien. Quedan abiertos los micrófonos para que... ¿Por qué no abrimos al libro de Efesios, la epístola, capítulo 4, leer del verso 20 hasta ver dónde el Señor nos para, o el Espíritu nos guía? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si leemos los antes versos, nos dice algo muy complicado. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Otra translación dice, por haber sido en él enseñados. En él. Es muy importante de estar en él. Conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando a la pasada manera de vivir, despojaos el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo paro aquí a ver cómo el Espíritu de Dios nos va a llevar de aquí a los corazones de los demás y a nuestro corazón primero. Ahora surge la pregunta, cuando abrimos ese texto, porque el capítulo 4 y 5, el capítulo 4, 5 y 6 nos muestran las maneras de andar, porque dice, en el 4:1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luego el 17 dice que ya no andéis como los otros gentiles. El 5:2 dice andad en amor. Así que 4, 5 y el 6, el 4 y 5 principalmente, menciona varias maneras de andar. Y en el del 17 hasta lo que leyó el hermano Fares para adelante, dice que ya no andéis como los otros gentiles. Os digo y requiero en el Señor. Es una petición con firmeza. Ya no es algo simple, no es una petición simple, sino que es firme. ¿Ya? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, yo hago la pregunta, dice, cuando los otros gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios, porque son ignorantes en sus corazones por su dureza, y perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ya? Me surge la pregunta, ¿había creyentes que estaban viviendo de esta manera? ¿Puede un creyente vivir de esta manera? ¿Ya? Y esto queda también para los que han de oír el tema después. ¿Ya? ¿Puede un creyente vivir cuando el apóstol le dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo? ¿Qué me dice esto? Que habían personas que estaban viviendo de esta manera. ¿O me equivoco? ¿Ya? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y es más o menos lo mismo que dice Timoteo. Timoteo habla de lo que aprendieron del Señor. De lo que aprendieron del Señor. Donde cuando habla
cuando habla, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, en el capítulo 6, verso 13 de Primera de Timoteo, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. El Señor dio testimonio de la buena profesión. ¿Y cuál era la buena profesión? Ya me estoy yendo más lejos a lo mejor. ¿Ya? Juan 18:37, que es la concordancia que me entrega ahí el texto. Juan 18:37, ¿qué es la buena profesión? ¿Qué es lo que se puede aprender de Cristo? ¿Ya? Para ir concordando el tema. Juan 18:37. Entramos en un libro que me gusta mucho a mí, la carta a los Efesios. Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El Señor dio testimonio de la buena profesión. ¿Y cuál es la buena profesión? Dar testimonio de la verdad. Aprender así de Cristo, a dar testimonio de la verdad. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, volviendo a Efesios, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, lo que encierra, la enseñanza que viene aquí es contemplar al Señor y aprender del Señor y dar testimonio del Señor, como se le pide a Timoteo también, que dé testimonio de la buena profesión, como lo hizo el Señor delante de Poncio Pilato. Y si en verdad le habéis oído, porque puede que sea de entusiasmado nomás, pues. Así como me gusta la expresión esa, porque algunos corren de entusiasmado, hacen las cosas de entusiasmado, y si en verdad le habéis oído, si en verdad tenemos la convicción de que el Señor nos ha hablado y hemos sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Él dio testimonio de la verdad. Y dejo hasta ahí para que sigan, bueno, nos vamos explayando. Tomamos tres cosas. Mira, el testimonio. Primera de Juan dice que el que tiene la vida, ¿cierto? Tiene el testimonio. Claro. Entonces, la vida de Jesús es el testimonio. ¿Ya? Claro. Por eso que él dice en Apocalipsis, yo soy el testigo fiel. ¿Ya? Él es, entonces, porque yo vuelvo a Juan 18, que tú leíste, que yo veo que ese es el gran problema que hay hoy día en la mayoría de los creyentes. Nosotros, gracias al Señor, ya estamos algo viendo ya de las cosas que son verdad, que son las que no se ven. Mira aquí en el Juan 18, lo que tú leíste, en el 18:33. Entonces dice, voy a leer 33-34. Juan 18, capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Mira lo que dice Jesús. Y eso es lo que le dice a muchos hermanos. Y ojalá toque el corazón de muchos que escuchan esto. Para que nosotros, tal como dices tú, ¿quién te lo dijo? ¿Ya? Porque aquí mira lo que dice. Jesús le respondió, ¿dices esto tú por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Ese es el gran drama. ¿Alguna vez has escuchado mi voz? ¿Soy yo el que te guío? Tú dijiste sobre Efesios, vamos a Efesios, que es lo que tomó el hermano para partir, la manera de andar, ¿cierto? Uh-huh. Andar aquí, andar en el Espíritu. Pero ¿dónde estamos andando? ¿En Egipto? ¿En el desierto? ¿Siguiendo a Moisés? ¿O estamos andando en la tierra prometida? ¿Qué le dijo a Josué? Todo lo que tu pie. O sea, ¿hemos andado ahí? ¿Sabemos lo que es estar recorriendo la tierra prometida?
Mira, vamos a Colosenses. Lo vimos la otra vez en Colosenses capítulo 2, porque el hermano parte donde dice, vuelvo primero para recordarnos, en el Efesios 4, que es lo que partimos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ese aprendizaje no es un aprendizaje mental, es un aprendizaje de que yo lo agarré. Es como dice por ahí, yo fui alcanzado por Cristo y yo quiero alcanzarlo a Él. O sea, es un agarrarse, un aferrarse. ¿Ya? Mm. Mire, dice en el 21, si en verdad, mire, nos dice si en verdad, no si en tu mente, no si en tu concepto o no si en lo que te han dicho, habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él. O sea, es una enseñanza en Cristo, no es una enseñanza en la religión, ni es una enseñanza doctrinal. Los escribas de la ley se conocían la ley y fueron enseñados en la ley, pero no vieron la luz. Y dice ahí en el 21, conforme o de tal manera, ¿cierto? ¿Ya? A la verdad que está en Jesús. Mire, dice que está en Jesús, no dice en Cristo. Arriba dice, habéis aprendido hacia Cristo, pero aquí dice, a la verdad que está en Jesús. ¿Por qué dice Jesús y no dice Cristo? Porque es el nuevo hombre. Por eso dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre nunca puede andar en la verdad. Porque la verdad está en Jesús. Y Jesús es el nuevo hombre. ¿Ya? Y ese nuevo hombre se disfruta, se recibe, se goza, se ve en la tierra prometida. Por eso vamos entonces con ese contexto a Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2 voy a leer dos cosas antes de ir al punto. Primero dice en el capítulo 2:1, quiero que sepáis que lucha tan dura sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente. Entonces, si estamos en el último tiempo, ese es el problema, la iglesia de la Odisea. Entonces esta carta se la está escribiendo Dios a este tiempo, a esta iglesia, a la Odisea. Y después dice que todo esto que está diciendo en el capítulo 2, versículo 8, mirad, o sea, estar atento, pon toda tu mirada, ten cuidado, dice, que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces aquí lo que está diciendo, ¿cierto? Que está escribiendo para la Odisea y que tengan cuidado de no ser engañados. Pero yo quiero ir al punto de lo que estamos hablando, de andar. Y ahí está diciendo, en el versículo 5, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestra buen orden y la firmeza, mira lo que dice ahí, de vuestra fe en Cristo. Hermano, la fe en Cristo, no en lo que tú haces para Cristo, sino tu fe en Él. ¿Ya? Por tanto, en el versículo 6 está concluyendo, por tanto, dice Dios, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibiste? Por la fe. Andad así en Él. Ahí está el andar. Es un andar sencillo de confianza. ¿Por qué? Por lo que hice un poquito antes. La firmeza de vuestra fe en Cristo. Es una fe en Él, no en lo que tú haces para Él. ¿Ya? Y por eso mira lo que dice después. Aquí está la tierra prometida. En el 7.
arraigados en esa tierra, la tierra nueva, la tierra que fluye leche y miel, y sobreedificados en él, y consolidados en la fe, así como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracia. Y ahí dice, mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivo. Ahí Iván nos decía de cómo hay hermanos que llevan años, ¿cierto?, engañados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 nos habla de que él tiene temor de que como a la iglesia, como a Eva, sean engañados por otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y esto es lo que le pasó a los colosenses, porque en el fondo, hermanos, hace siglos la religión tomó todo lo del judaísmo. Entonces, el engaño que hay hoy día mezclado, que lo podemos ver en la cuarta iglesia, que es la Tiatira, ¿cierto? Aparece una mujer ahí, Jezabel, que engañó con la religión. Entonces le hizo vestirse a todos los cristianos de judíos y les puso ropaje, les hizo templos, les hizo formas, tradiciones, etc. Y también la filosofía, las palabras bonitas, los por qué, los análisis mentales, los razonamientos. Si ustedes ven cómo, incluso como dicen los primeros padres de la iglesia, Agustín y todo eso, uno los lee un poco y se da cuenta que casi todos sus análisis son aristotélicos, o sea, aplican la lógica aristotélica. Entonces hay un proceso en el crecimiento hacia la fe, hacia la fe, hacia la fe. En el 1600 recién Lutero habló de la fe. Y después viene la política, lo que dijo Iván. La teología de la liberación. Cristo, el primer guerrillero, el primer justiciero. ¿Sí o no? Eso es Roma. Entonces tenemos de los judíos la religión, de Grecia la filosofía y de Roma tenemos la política. ¿Cómo no va a ser bueno que ayudemos, que hagamos justicia? Es lo mismo. Los tres idiomas en que estaba escrito el mensaje de la cruz, en griego, en latín y en hebreo, o sea, en hebreo justamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? En el fondo dice, en el 9, 2:9, Colosenses 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, dice, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El otro día, en una reunión, una hermana dice, y si estamos completos, entonces, ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para qué nos vamos a reuniones? ¿Para qué hacemos todas esas cosas? Fíjate lo que es el entendimiento. ¿No ven que una cosa es ser y otra cosa es crecer? Necesitamos alimentarnos, pero el alimento es Cristo. Hay que conocerlo a Él. Y nosotros tenemos que llevar a los hermanos a que lo conozcan a Él. Y ahí es donde entra Timoteo, en que le dice, mira, hay una sana doctrina, y esa sana enseñanza es en Cristo, porque el Espíritu te enseña a andar para que ya no andes en la vanidad de tu mente. ¿Ves? Volviendo entonces a donde empezamos, en el capítulo 4 de Efesios, versículo 22, ¿cierto? Dice, a que en cuanto a la pasada manera de vivir, y esa pasada manera de vivir no voy a tomarlo como nosotros, hermanos, voy a tomar solo lo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que su pasada manera de vivir ante los ojos de los hombres era irreprensible, porque él era celoso de la ley, era un creyente, se conocía las escrituras, hablaba de Dios, predicaba a Dios, tenía celo por Dios y perseguía a los cristianos en el nombre de Dios. Pero esa era una pasada manera de vivir. Entonces nosotros también tenemos un pasado religioso, hermano. La mayoría de nosotros nació en la religión, cualquier religión que haya sido, porque el hombre es religioso por naturaleza. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, son los deseos de querer, como Caín, agradar a Dios por medio de la carne, por medio de mi esfuerzo, de mi buen corazón, como dicen algunos. Y mire lo que dice en el 23 entonces, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Hay un espíritu en la mente, es una mente diferente, es una renovación de la mente. Y esa renovación de la mente
en Romanos capítulo 12, ¿cierto? Lo voy a leer. Romanos capítulo 12 habla de cómo es eso. ¿Cuál es lo primero que tenemos que... Capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, por todas las misericordias que Dios ha escrito del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, la mía dice pues vuestro servicio de adoración espiritual. En la otra dicen algunas en culto espiritual, pero la palabra culto es igual, es una de adoración. Y ahí en el 2 dice, no os adaptéis a las formas de este mundo. Hermano, ni las formas, tampoco, esto está hablando también de las formas religiosas, es lo que dice Gálatas. Gálatas cuando dice que el mundo está crucificado para mí, yo para el mundo, es las formas religiosas, es lo que le dijeron y engañaron a los Gálatas, que le dijeron, ahora que te convertiste tienes que circuncidarte y guardar la ley, las formas. Entonces dice en el 2, Romanos 12, 2, no os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Y para qué dice? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Eso es la vida de Cristo. Eso es lo que quiere ver en nosotros Dios. Y a través de nosotros, eso es lo que quiere hacer. Mostrar a Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Glorificar a Cristo. Tomar de Cristo y hacerlo ver a través de nosotros a los que están en tiniebla. Entonces, volviendo a Efesios 4, para terminar, dice, os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y en el 24 dice, y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ya? Entonces, mire, también dice, después dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno. Nosotros también tenemos que aprender que desechar la mentira, hermano, tiene que ver con la hipocresía. O sea, seamos como tenemos que ser. Y eso es la confianza que tenemos que tener en el Señor. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo es que es lo que dijo Colosenses, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, andad así en Él. Arraigado eso. Entonces, de la misma manera como yo lo recibí y creo que lo tengo en el corazón, ¿cierto? Esa es lo que es importante. Por eso que dice que sea de esa manera. Porque mire lo que dice en el 8, para terminar. Colosenses 2, 8. Mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivo por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Mire lo que dice ahí, por favor, mire lo que dice ahí. Y no según Cristo. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Esto es según Cristo? ¿O es según las tradiciones, las filosofías, las huecas sutilezas? Según Cristo. Eso, hermano, para lo que estamos viendo. En esta parte de la escritura hay dos cosas muy necesarias para el creyente. Nosotros sabemos que el Señor en el capítulo 3 de Juan habló con Nicodemos, un hombre muy cerca a la verdad. Pero no ha entrado, por eso que le dio, tiene que nacer de nuevo. Una cuestión que usted necesita nacer de nuevo, amigo. Ahora aquí es completamente el asunto diferente en el verso 23 y 24. Son dos versos diferentes uno del otro. No puede unirlos por una sola cuestión o entendimiento. Primero dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese primero tiene que ser. Cambiar el hombre y el carácter. Después, el carácter es moral. Y la vida que funciona para sacar el moral, ahora viene, vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Hay otra palabra más en el mismo Efesios, capítulo 2 y verso 10.
Dice así. Oh, no, no estoy. Sí, sí, estoy viendo. Capítulo 2 y 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No somos más en Adán en ninguna manera. Muchas veces el cristiano que viene al Señor, donde viene, no había la enseñanza divina, hay enseñanza humana. Yo no estoy hablando algo en el aire, yo hablo de mí mismo. Por años buscaba y no salía. No hay. Entonces tengo que imaginar, mientras que estoy leyendo la escritura, imaginando, hasta que llegó el día, tuve que hacer el encuentro con estos versos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, igual que él dijo a ellos en Romanos 12, verso 1, 2 y 3. Primero es renovar. El espíritu tiene que entrar y mover completamente el hombre, completamente aquel carácter humano, el carácter de Adán, que era Caín, es el carácter de Adán. Y lo demás, todo lo que es contrario a Dios es el carácter de Adán. Todo lo que niega a Cristo, lo niega la soberanía y el poder o la potestad, es contrario, es Adán otra vez, porque está todavía vestido de Adán. Yo te digo la verdad, es muy difícil dejar a Adán. ¿Morir voluntariamente? ¿Quién muere voluntariamente? Cuando estamos en algún problema, digo así, usted se salva a tu pellejo primero. ¿Y cómo voy a dejar mi pellejo que muere primero? No, yo voy a salvar a mi pellejo. Es lógico, es natural. Adán, ¿por qué él quiso comer del árbol? Quiere salvar a su pellejo, ser como Dios. Porque empezó a pensar. Y ahí, cuando empezó a pensar, cayó. No solamente él, y con la mujer. Pero el asunto aquí, yo voy a leer en Romano 13. En el fin del 13 hay algo importante. Dice así: y el 13, 11 y 12 y el 14 también. Voy a solamente pasar por leerlo. Y esto conocéis, conociendo el tiempo que es ya hora de levantar del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué le están diciendo así? Esos son creyentes. Hey, Pablo, ¿qué te pasó? Esos son creyentes. Y creen como tú. Como te dicen. Y nos dice, yo creo como tú. ¿Por qué me dice eso? ¿Ah? La noche está avanzada y se acercó el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas, hermanos y hermanas que nos están oyendo, y yo también con ustedes. Desechamos pues las obras de las tinieblas y vistamos, poner de vestido las armas de luz o de la luz. Dios es la luz y no hay otro. Dios se manifestó en carne y no hay otro. Y dice así, sino en el fin, vestíos del Señor Jesucristo. Vístate, póntelo como tu vestido exterior, algo exterior. Interior, renovaos, exterior, el Señor vestido, para que la gente vea el Señor.
Si la gente no ven al Señor, todo lo que tú hablas no vale nada. Todo lo que vive no vale nada. Porque Él es ausente. ¿Cristo es ausente? Claro, en su persona, como Cristo es ausente, pero Jesús vive en mí. Y esa es una parte. En la segunda parte voy a aprender de darle la oportunidad de que sea mi vestido para que Él se vea. Yo no veo. No quiero que me ven porque mucha falta, mucha dificultad, mucha falla humano. Se hace fallas. Pero Él, ¿qué dice la escritura de Él? ¿Él qué hizo? ¿Cómo hizo? Vaya a ver los evangelios y vea una vida. Nunca jamás hubo vida como este. Y Él vino a vivir en ti. Si alguien está en Cristo, ¿qué dice ese? La segunda de Corintios, capítulo 5 y el verso 17. Si alguien está en Cristo, tiene que ser Cristo. Mire, no había dos Cristos, uno solo. Si alguien está en Cristo, tiene que ser Cristo. ¿Por qué le llamaron en Antioquías cristianos? ¿Por qué? Cristo otra vez, en los muchos. Vieron a Cristo en estos hermanos. Diga. Bueno, ahí hay en el verso 22, 23 y 24, los que está tocando, se habla de la pasada manera de vivir. ¿Cuál? De Efesios 4. Ah, volviste a Efesios. Efesios 4, 22, 23 y 24. Ahí hay tres verbos que hay que considerar, ¿ya? Y se han estado tocando. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y me llamó la atención algo que dijo el hermano Fares, que el vestido es externo, se ve, es algo externo. Y ustedes me ven como vengo vestido ahora, ¿ya? Los colores, en mi apariencia, todo se ve. Entonces, cuando habla de despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, despojarse es quitarse el traje. Despojarse es quitarse el traje. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y fuimos a Romanos 12, ¿ya? Y luego dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Pero ahora yo le hago preguntas a la Escritura. ¿Me puedo vestirme yo? ¿Me puedo vestirme yo? Cuando el hombre allá en el huerto del Edén, se vistió, sus vestiduras no sirvieron. Tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero tuvo que Dios mismo vestirlos con túnicas de pieles. Sacrificó, hubieron dos víctimas para vestirlos a ellos, porque la vestidura de ellos no sirvió. En Isaías capítulo 61, verso 10 dice, Jehová me vistió con vestidura de salvación. Él nos viste. Yo no puedo vestirme. No puedo vestirme. Claro. Dije esto porque se puede malinterpretar de que yo me puedo vestir y sería con esfuerzos propios. No puedo. No es con esfuerzos propios. Adelante, hermano Reinaldo. Hay un detalle. Colosenses. Vuelvo a Colosenses. 3 escrituras. Vamos a ver. Por tanto, en el 2:6, ya lo vimos. De la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en Él. Nosotros lo recibimos por fe y andamos en Él por fe. Entonces, segunda escritura, la que leyó el hermano Fares. Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada.
eso ya lo tenemos claro. Cada día las tinieblas son más grandes en el mundo entero. Por eso que todos los creyentes hoy día están muy asustados. Y se acerca el día. Y mire lo que dice entonces. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mira, las armas. ¿Por qué las armas? Porque es una guerra. He peleado la buena batalla ¿de qué? De la fe. ¿Qué es lo que dice? Entonces, volviendo a lo que estamos en Efesios, capítulo 5, ¿cierto? Perdón, capítulo 6, ¿ya? En el capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor, eso es por la fe, y en el vigor de su fuerza, en el vigor de su fuerza, ninguna nosotros, su fuerza. Y mira lo que dice en el 11, vestíos, ahí está la iglesia, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Entonces, ¿yo me visto? Sí. Porque él te dice vestíos, no dice déjame que te vista. Entonces, tú te pones la armadura por fe, tal como dice en lo que hemos hablado en Colosenses. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en Él. Lo recibiste por fe, anda por fe. Cree en Él por fe. Bien, recíbelo por fe, ámalo por fe, todo lo que sea por fe. Entonces, en el fondo, la vestimenta también es por fe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también en Filipenses, en que es la justicia que viene de Dios. ¿Ve? Es una justicia que yo recibo por fe, me visto por fe. Siempre en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe, para más fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros vivimos la nueva vida por fe. Nos despojamos del viejo hombre porque por fe creemos que fuimos crucificados juntamente con Él. Y por fe creemos que estamos viviendo una vida de resurrección. Es fe, más fe para vivir por fe. Si el problema del último tiempo es, ¿hallará la fe? Eso, quería ver sobre lo que estamos hablando de si nosotros nos vestimos o no. Pero allí en Isaías habla de que el Señor nos vistió con vestiduras de salvación. Claro, Esa vestidura viene de la cruz. siempre. Es que todo viene de Dios. Todo viene por medio de Dios, porque todo vuelve a Dios. Entonces nosotros lo que hacemos es, como dice, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Claro. Es el las amor armas, que tenemos. ¿cuáles son las armas? Porque puede quedar la interrogante, ¿ya? De los que van a oír. ¿Cuáles Ya. son las armas? Las armas de la luz, que nos vestimos con las armas de la luz. Yo pienso que Efesios 6 están las armas. Ya. Claro. Y ahí en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 10, 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Segunda de Corintios 10, 4. Milicia, ¿viste? Militar. Sí, es una guerra. Sí. Es una guerra. Es Sufre una guerra de todos los como días. buen soldado. Sí, Claro, toda la figura que entrega Pablo en casi todas las cartas, en la mayoría, no sé si en todas, no en todas. Usted hizo 2 Corintios, ¿cuánto, perdón? 10, 4. 10, 4. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, en el versículo 3 dice algo que es lo que siempre te discuten. Pues aunque andamos en la carne, porque dice, oye, pero si somos humanos, oye, pero si ya. Estamos en la carne. Claro. Entonces dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso es. Entonces es que aunque estemos en la tierra, no marchamos conforme a la tierra. Marchamos conforme a donde está nuestra verdadera ciudadanía. Porque como somos embajadores,
aunque yo esté en este país, ¿cierto?, llamado tierra, yo me comporto con todas las normas del reino a quien yo pertenezco. Eso es lo que dice, la escritura dice para el creyente. Nosotros tenemos una constitución, ¿cierto?, que es lo que llaman el Sermón del Monte, que es la constitución. Esa constitución y ese comportamiento es solamente el comportamiento de Cristo a través de nosotros. El hombre puede querer imitarlo. Por eso que la religión hace que tú imites e incluso te puede arreglar un poco el comportamiento moral o la manera de hablar. O si tú eres, por ejemplo, muy dado a decir groserías, ya no dices groserías, malas palabras, pero es un comportamiento externo, es un comportamiento de la carne. ¿Ves? ¿Por qué? Pues dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, por decirte, no son carnales, sino poderosas en Dios. No son en la carne, son en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, ¿ya? Argumentos que son imaginaciones, las imaginaciones de los hombres. ¿Ves? Y toda alteza Sí, que se levanta contra el conocimiento de Dios. sí. Y no puede conocer al Padre, o podemos decir que no puede conocer a Dios hasta que el Hijo lo revela. ¿A quién el Hijo lo revela? Mateo 11, Sí. 24, 25, o puede ser 23, 24, 25, y viene al 26. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, en esta parte. Y otra vez dice antes, todas las cosas me fue dada a mí por el Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, a quien el Hijo quiere introducirlo, al Padre. Aquí tenemos algo, dice en la lectura de 2 de Corintios 10:4, es contrario al conocimiento de Dios. Ahora te digo una cosa, Lara. Cuando tendrás $1 en tus manos, se le cae en tus manos, y lea, en Dios confiamos. ¿Cuál Dios tú confías? ¿Qué clase de Dios es este? No es el Dios de la Biblia. ¿Por qué no escribieron en Cristo confiamos? Será más legal todavía. Para enforzar el poder humano sobre todos los demás de humanos. Ese es el asunto. El hombre quiere apropiar de todos. Nimrod. ¿Qué hizo Nimrod? ¿Ah? Quiere gobernar a todos los que están en aquel aldea en el viejo pasado. Y ser el capitán, la cabeza. Nimrod. El hombre que tiene como el tigre. Por lugar. Estampas más estampas. No era puro. Nimrod. Así también esa es la condición que está hoy. Los gobiernos, los seres humanos, las religiones, los hombres cristianos que no crecen por Cristo y por la Escritura y por el Espíritu. Yo leo la Escritura, pero sin el Espíritu yo no entiendo ni papa. No me hace conocer, no me hace razonar. No puedo razonar porque mi razonamiento como humano contrario al razonamiento de Dios. No está de acuerdo. Entonces necesito al Espíritu de renovar adentro y después vestirme de Cristo. Dios nos viste de Cristo. Todo eso por fe. No es la fe mía en Dios. No. Yo no tengo fe en Dios completo. Hoy mismo lo te estoy diciendo, yo no tengo fe en Dios. Tengo la fe del Hijo de Dios dentro de mí que funciona. La fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la fe que Dios nos da. Y en Efesios 2:8, ¿qué dice? Por gracia sois salvos. Ustedes no hicieron nada. Todo de mí. Por gracia Dios vino a ser humano. Por gracia Dios vino a ser Jesús.
por gracia sois salvos, y eso por medio de la fe, y no es de ustedes, es don. Vaya al capítulo 5 de Romano, en el parte baja, después del 12, todo es don, 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 don. 5 dones, regalos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y sabe dar. Entonces, contra Dios, entonces todos los pensamientos míos, yo tengo que traerlo, rendirlo al Señor Jesús. ¿Y cómo? Señor Jesús, yo me rindo a ti, mi pensamiento hoy, y para que yo ando contigo en paz. Paz, mentira. Estoy orando una mentira. Yo tengo que irme a la cruz y revisar qué es lo que pasó allá otra vez y otra vez. Allá donde yo me termino mi pensamiento, mi manera de vivir, mi conducta, mi carácter, mi personalidad. Tengo que entregar pedazo por pedazo y decirle que este pedazo hace, Señor. Ya yo aprendí que hace eso. Por eso que te lo dejo. Porque tú terminaste con eso sobre la cruz. Ahora vino un asunto hace como 3 meses, yo confío. El hermano preguntó, César me preguntó, Patricio, me dice, estamos hablando nosotros, dicen los hermanos por afuera que nos oye, y cómo Dios no muere, cómo murió Cristo. Claro que murió Cristo y era Dios. Ahora, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, estaba el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el segundo hombre. El segundo hombre quiere decir, el libro de 1 de Corintios, capítulo 16, y el verso de los 40 para abajo. El segundo hombre, el Señor del cielo, fue crucificado. El Hijo del Hombre. Entonces, ¿y cómo puede ser eso? Y cuando estaba en la cruz, ¿qué usted ve? ¿Qué es lo que ve? Yo veo a un hombre, estaba clavado por las 2 manos abiertas, sangriento, los pies clavadas para poder estar ahí, y ponen debajo de la cruz para no caer, porque la van a caer. El peso de él lo jala para abajo. Pone pedazos de madera también para los pies, para que no caiga, para que se quede colgado, para que se quede deshonrado. Ahí muriendo. La primera palabra, cuando la tiniebla cubrió sobre él, no había tiniebla sobre él. Siempre miraba al Padre. No necesita mirar arriba. No. Él ve al Padre dentro de él. Yo y el Padre somos uno, como dijo a Felipe en el capítulo 14. Yo y el Padre somos uno. Créame. Qué bueno el Señor. Dice, créame. Qué humilde el Señor, amigos y hermanos. Dice, créame. Él te dice a ti, créame. Te estoy diciendo. Y nosotros no vamos a creer. Porque son caprichosos hay en nuestro ser. Y este caprichoso ser que está dentro de nosotros hay que ser crucificado. Y nadie quiere poner el pellejo por sí mismo de ser crucificado. Hasta Barrabás no quiere ser crucificado. Lo salvaron el pellejo y pusieron a Cristo. Gracias a Dios que pusieron a Cristo. Y fue para mí y para ti y para todos los seres humanos. ¿Qué es lo que pasó? Cristo estaba crucificado aquellas 3 horas, las últimas 3 horas. Gritó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Vaya a verlo en el Salmo 22. Y continúa sentencia por sentencia. Para que usted entre dentro este hombre que fue crucificado. Y cuando entras, sepa que no hay salida. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y la respuesta vino de él, porque tú eres santo. Hermanos y hermanas, yo digo esto, yo hablo porque es cierto. Cristo, como él es Dios, él puede mover de la eternidad hasta la eternidad por un segundo y menos de segundo.
No hay límite de tiempo para él. Él llevó nuestros pecados sobre él, cargado de la humanidad entera y de la enemistad y del odio de Dios sobre él, y paró delante del trono blanco de Dios, donde nadie escapa. Y Cristo no escapó. Tuvo que ser juzgado. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre que es mi calidad. Dice Dios, es mi calidad. Este hombre que lo estoy matando, el crucificado, es mi calidad. Quiere decir Dios mismo. Ahora, ¿cómo Dios muere? Dios no muere. La deidad de Dios juzgó la humanidad del Hijo de Dios. La juzgó. Aquella humanidad que fue hecha por el Espíritu Santo dentro del vientre de la Virgen. Entonces, queridos hermanos, necesitamos nosotros despertar. Y hasta basta de dormir y soñar, porque dice, la noche ya pasó. Estamos soñando. Muchos cristianos viven en sueño. No es en realidad. Cuando usted despierte, ay, qué sueño tuve, ay, qué pesadilla. Hermano, hay muchos cristianos que son cristianos. No debe ser continuar en pesadilla. La vida es como pesadilla. Hablar pesadilla, mover como pesadilla. Viven como los demás, parece como los demás. No se ve diferencia. No se ve el vestido que es Jesucristo, el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién, cuando Pablo andaba en la calle, quién no ve Cristo con él, o en él, o sobre él, y ve la vida de Cristo funcionando en este hombre? Y tiene que ser mí también, yo también, y tú también, y todo lo que nos estás oyendo. Queridos, el caso, el Señor paró delante del trono blanco de Dios en el libro de Apocalipsis, el último capítulo, el 21 al 22. Aquel trono blanco, Cristo paró cargando mi pecado y mi carácter, y mi hombre viejo, y Adán, y toda la humanidad, para salvarnos, y él fue juzgado. Mire que verso 15 dice en el Salmo 22, y tú me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Quién puede salir de ahí? ¿Eh? Si me pone a mí, ¿cómo voy a salir? Al infierno me voy, al lago del fuego de mi reino. Pero él tomó mi lugar y el tuyo. Mi querido hermano, mi querida hermana, no investigues de acuerdo a tu entendimiento. Lea la escritura y habla con Dios. Señor, mire. Así yo hablo con el Señor. Le digo, Señor, ¿usted está diciendo esto es para mí o para alguien más? Para ti. Y ¿sabe qué? Yo te digo una experiencia que pasó esta semana. Estaba hablando con el Señor y me mostró algo en Juan cuando dice, para que cumplir la escritura, dijo, estoy sedeciento, tengo sed. Y después dice, he terminado, he cumplido. Y le dije, Señor, ¿qué dices esto? Para ti, todo lo que hice es cumplido para ti. Y en ti, cógelo. Le dije, Señor, muchas gracias. Yo me alegro que tú me levantas. De vez en cuando me levantas porque necesito renovar, continuación de renovar. No es una vez que creí en el Señor hace 50, 60 años o 30 años y esto ya basta. No, hay que continuar. Él trabaja conmigo a diario, para llegar a la meta. Y cuando llego a la meta, todo hecho ya quedó. Yo no necesito orar más. Estoy allá, no estoy aquí. Aquí necesito humillarme delante de los hermanos, delante del Señor, delante de la gente del mundo. ¿Para qué? Para que vean aquel manso y humilde y harás descanso para tu alma en él. Hermano, sobre la cruz. Di nomás. sí, es que yo quisiera volver al inicio de lo que partimos del 4, cuando el hermano Fares leyó estos versículos desde el versículo 20.
Y Patricio hizo como... Disculpa, hay un ruido de plato en algún... Ah, Sí. te interfiere, te interfiere. Se está haciendo una partita ahí. Ah, ya, ya. Disculpa. Saludos. Ya. Bueno, Patricio, respecto a Efesio, hizo una reflexión que me parece que es bien importante considerarla, en el sentido de que él dice, ¿a quién le está hablando? Por ejemplo, dice, os ruego que andéis, ¿ah? Y habló, citó 3 versículos. Si entiendo bien lo que él quería decir, y para mí es importante entender buscar la respuesta ahora. He visto, estoy muy contento que sí, se ha hablado muchos versículos preciosos que ya hemos leído, pero para ordenar un poco, él planteó que si, ¿para quién era esto? Si era para los que ya han recibido a Cristo eh, o para los que no lo tienen. No sé si Patricio te interpreté bien. Es que me parece, y tengo eh, creo que todas las cartas están escritas para los creyentes. Todas las cartas están escritas para los creyentes. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todas para creyentes. Pero aquí, cuando yo mencioné, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Se lo está diciendo a los creyentes Sí, de Efesios. ¿Ya? sí. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Estaban andando como los otros gentiles? Esa es la pregunta. Eso, Ese es el exacto. punto. Ese es el punto. Claro que sí. Es que claro que sí, porque es el tema que a uno a veces le atormenta en el corazón, porque uno se mira a sí mismo y dice, en realidad está la vida transformada de acuerdo a mi comportamiento, que incluso me juzgo yo mismo, no tengo necesidad de que nadie me juzgue para condenarme, porque llego como a decir lo que Pablo, veo esta ley en mis miembros. La ley siento que te lleva a pecar. Entonces, y por eso para mí cobra siempre tanta relevancia entender qué significa el despojarse del viejo hombre o cómo lo hago. Y de ahí donde vienen, entiendo yo, todos los actos religiosos que creemos y a veces confiamos en ellos y entonces empezamos a adoptar cosas como, por ejemplo, vístete de una manera o lee mucho la Biblia, ahí está el tema, lee mucho la Biblia, o ora mucho. ¿Ah? Es como la lucha del creyente o busca las cosas de Dios. ¿Mm? Entonces, ahí donde ese punto para mí es muy importante aclararlo porque es como que nunca vamos a dar el ancho. Es como que dijéramos, Bueno, por ejemplo, ¿me permite hacer un sí, alcance? sí. Es que la medida está algunos versículos más arriba. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, Y pero para eso es lo que está eso, diciendo, eso es lo que dice Iván, po, que si tú te miras, ese es Exacto. el engaño. Si tú te no, miras, nunca vas a dar el ancho, porque no, bueno, en el fondo el viejo hombre nunca va a crecer, po, Exactamente. porque mira, s- termina y si no, yo voy a seguir después Sí, con un puntito más nomás que sí, algo que a mí me llamaba la atención de un versículo en que le escribe Pedro y dice, vosotros como niños recién nacidos, desead la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, lo que a mí lo que me generaba algún conflicto de ese versículo era que es como que a un bebé no piensa en que tiene que pedir leche. Es natural en él pedir la leche y va a tomar leche. Él no va a pensar, no, él va a buscar la leche. Es su naturaleza lo que hace buscar la leche. Entonces yo decía, acá es como que a uno le dice, oye, busca la leche o deséala,
es que no la deseo. Y muchos hermanos, a mi juicio, con una mala interpretación a veces de la escritura, decían que desear la leche era desear la Biblia, leer la Biblia. Y muchos hermanos, oye, no tengo ni una gana de leer la Biblia. No me gusta leer la Biblia, soy malo para leer. Ah, este hermano entonces no es niño, no ha nacido, porque no toma leche. No sé si me explico la idea que quiero transmitir. Es que en realidad pienso yo que la salvación del Señor, porque a nosotros, por ejemplo, a mí, y yo sé que a usted y a muchos hermanos, si a uno le preguntan y le dicen, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo en Él. ¿Crees en lo que Él, la obra que Él hizo? Creo en Él. ¿Crees que su sangre? Creo lo que Dios dice, creo lo que la Escritura dice. Eso lo creo. Creo que la salvación es por gracia, también lo creo. Pero si alguien me dijera, ¿y tú crees que tienes una vida transformada? Si me miro, no. Ese ¿Crees es el que error, po. Es que ese es el Ah, error. es que es el punto que quiero ir, Mira, por justamente. eso, volvamos entonces. Colosenses de nuevo. El engaño. Cuando andamos como los demás gentiles en el mundo quieren ser buenos. Por eso que lo que hablamos delante, o se van hacia la justicia social, ¿cierto? Que es la política, a la filosofía, que son las palabras bonitas, las palabras de autoestima, las palabras que usan los coaching o usan para levantar el ánimo en las empresas o qué sé yo, o se van a las formas religiosas, cualquiera sea la religión. O sea, por ejemplo, puede ser el yoga, la nueva era, que dice esta religión de alguna manera te va a dar paz. Pero en el capítulo 2 porque dice, vuelvo a lo que dice el Señor, en el 2.6, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, andad así en Él. Entonces, La en enfermedad el te mata. Colosenses 2.6 dice, la manera que recibiste, entonces es una manera de fe, andad así en Él también es por fe, arraigado y ¿cierto? Sobre edificado en Él y consolidados en la fe. O sea, es una consolidación en la fe. O sea, siempre es por fe. Yo creo lo que ha pasado. Y entonces, en el 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice. Y mire lo que dice en el 10. Yo voy a leer varios versículos para ver qué es lo que Dios dice, para que nos apropiemos de eso y lo vivamos por fe, no mirándonos a ver qué tanto lo vivimos. Y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire lo que dice en el 11. Dios dice que Él hizo esto, no nosotros. En Él también fuisteis circuncidados. Fuisteis. Dios hizo eso, no tú. No tú. Con circuncisión no hecha a mano. Al echar, mire, al echar Dios echó de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Viene Satanás, nos engaña y dice, ¿cómo que lo echó? Ahí está vivito. Viste que sigues tu mal humor, sigue tu mal, etcétera, tu impaciencia, etcétera. Pero yo digo, no, esto es lo que Dios hizo. Entonces, mire lo que dice en el 12. Habiendo sido sepultados, o sea, te sepultó, no solo te crucificó, te sepultó, o sea, hay una tumba. Con él en el bautismo, te bautizaste, dice, eso fue en tipo y sombra, dice lo que pasó para que tú te aferres. Dice en el 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Por lo tanto, no importa cómo te sientas, Dios dice que tienes una resurrección junto con Cristo. Y dice, el medio es, dice, mediante la fe en la fuerza activa de Dios que le levantó de los muertos. Y mire, dice en el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, eso era antes, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, os dio pasado, ayer, ya la tenemos que creerlo, no esperemos verla, hermano, tenemos que Reinaldo, creerlo, ¿sí? Reinaldo, Sí, en el leí, ya, escuché bien en la fuerza activa de Dios. sí, que ¿En le qué levantó de los versículo? muertos, 12, De Colosenses. 12, ¿Colosenses cuánto? 2, 12. Colosenses 2:12.
Y es importante, si tú quieres ver eso, es importante porque dice que en la cruz, en el 1:20, y por medio de él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, cuando Cristo murió, la creación entera, no es solo el hombre, la No, creación entera. eso lo ¿Ah? entiendo, sí. Sí, bueno, por eso, pero es que es importante que los hermanos vean que es una transformación del universo entero, en realidad. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, voy en el 13. Vosotros estando muertos en los pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, tras habernos concedido el perdón de todos los delitos. Todos los delitos, hermanos, todos los delitos. Mire lo que dice en el 14. Cancelando el documento de deuda en contra nuestra que consistía en ordenanzas. Las ordenanzas, lo que dijo Iván, las vestimentas, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer este otro, que aquí y allá. Esas son las ordenanzas que nos eran adversas, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16. Aquí, hermano, es una conclusión. Dios está diciendo, por tanto, como conclusión, mire lo que dice Iván, por lo que dices tú, que nosotros nos miramos y nos menospreciamos y Satanás te hace mirar y te dice, tú no eres nada, eres el mismo de antes, nunca el viejo hombre va a cambiar, así que siempre vamos a ser los mismos, así que ni siquiera hay que mirarse, hay que mirar a Cristo. Por eso dice, nadie, mira, cuando Dios dice nadie, tú tampoco, no te juzgues, nadie os juzgue en comida o en bebida. Mira, algo tan simple, tan básico como de todos los días. No te dejes juzgar, dice, por esas cosas. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de descanso. Mira lo que dice en el 17. Y eso es tremendamente, si lo entendemos, ojalá los hermanos pidan esa revelación. Todo lo cual, dice, o sea, todo lo que vemos, todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo lo que tocamos, dice, todo lo cual es sombra, no es realidad, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, tanto el cuerpo espiritual como el cuerpo físico de nosotros. Entonces dice, nadie os prive de vuestro premio. Hay un premio, hay una herencia, hay un territorio. De eso está hablando Colosenses, la tierra nueva. Nadie te prive de tu porcentaje de tierra, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose o sujetándose o agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y bien trabado por las junturas y los ligamentos, crece, mira lo que dice en el 19, crece con el crecimiento que da Dios, regalo, don, gracia, amor, misericordia, bondad hacia ti. Da Dios. Entonces aquí viene la pregunta que dice, ¿puesto qué? O sea, analízate, dice, si habéis muerto con Cristo, porque nosotros ya creemos eso, ¿cierto? Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, a todo lo que está diciendo, ¿por qué dice? ¿Por qué dice? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales, no toques, ni gustos, ni manejes, en conformidad a mandamientos y enseñanzas de hombres, cosas que están todas destinadas a destruirse o a corromperse, es otra palabra, con el uso. Entonces dice que esas cosas tienen cierta reputación. Entonces aquí lo que te dice es que si hemos muerto con Cristo, porque lo creemos, ¿por qué como si viviésemos en el mundo nos sometemos a esas cosas? Ya vivimos en Cristo, ya vivimos en Dios. Eso es lo que te dice la Escritura. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que dice antes, de la manera que recibiste al Señor, andad así en Él. En el fondo, cree, sigue creyendo y mantente en la fe. Eso es, en el fondo es una vida sencilla de fe, de creer que es como Dios dice y que Dios me vaya revelando que realmente, ¿cierto? Hay una cruz en donde yo estuve y estoy, y hay una vida nueva en donde yo ahora estoy y va creciendo. Eso es todo, o sea, en el fondo dejemos de mirarnos. Si la gran lucha que tengo yo, o sea, también ustedes ya me conocen, tengo hasta problemas de ansiedad y cosas, es porque yo me miro, Satanás me engaña y me hace mirarme.
Y eso es lo terrible. Uno tiene que aprender de que no es verdad eso. Lo que uno ve no es verdad. Es verdad lo que Dios dice. Eso, sobre, en el fondo, sobre el crecimiento y sobre la fe, en el fondo. La fe, la Active fe. el audio, hermano Fares. ¿Qué pasó? ¿Me oyen? Sí, Ahora sí. perfecto. Ajá, estaba una letra que me salió. Me dice que estoy torcido. Muy bien, yo sé que estoy torcido. Enderécese. Muy bien, muy bien. Lo que dice el hermano, qué realidad, qué realidad. Para hacer la realidad, es realidad como Dios es real y verdadero. Claro. La escritura es igual. Mm. Salió de él, salió del perfecto, salió de la luz, salió de la verdad, salió de la vida. Entonces, esa es palabra de vida. ¿Qué hace tu vida? Aquella vida que es Dios. Claro que sí. Uno dice, yo voy a ser como Dios. Querido, ¿qué usted crea? Porque nosotros, Dios trabajó con nosotros día y noche y todavía está trabajando para ser como Él, porque vamos a heredar a Dios. Tú eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. Este libro de Colosenses habla. Y no solamente usted va a heredar a Dios, sino Dios te va a heredar a ti. Y si tú no eres como Él, ¿cómo te va a heredar? ¿Extraño? No. No es extraño, es verdadero. Ve cómo dice ahí en el principio del capítulo 3. Si pues habíais resucitado con Cristo, yo paro ahí, vive como Cristo. ¿Cómo vive Cristo hoy? ¿No sabes que tú vives en Él hoy? ¿Dónde Él está? Si no es, usted está haciendo a Dios mentiroso, porque en capítulo 2 de Efesios dice que sí. Él resucitó a Él y resucitó a ti en Él. Y después con Él y después en Él. 3 veces. En Él, con Él, en Él. Y aquí dice resucitados con Cristo. Si pues habíais resucitado en Cristo, ¿cómo vive como un hombre tiene que morir y ser juzgado? Funciona como la gente del mundo que no conocen a Dios y odian a Cristo. ¿Por qué nosotros copiamos a ellos y no copiamos al hombre que fue resucitado? Y no solamente, no necesitamos copiar a Cristo. Necesitamos ser verdaderos tal como es Él. Él hizo todo lo posible, movió lo imposible, movió las cosas que no es verdadera, las cosas que es semejante, figura, movió la figura para que vean a Él mismo, su propia persona. Resucitó y tú es resucitado con Él. No diga que no soy, lo es. Si diga no soy, tú no tienes fe. Esa es la prueba que no tengo fe. No estoy resucitado con Él. No, la fe me dice, tú estás resucitado con Él, porque Dios no miente. Tú resucitado con Él. Entonces, si tú resucitado con Él, ve que dice el apóstol, en continuar del verso 1 del capítulo 3, buscaos o buscad las cosas de arriba. ¿Cómo que arriba? ¿Dónde es arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, mi corazón y mi hombre nuevo vive allá, mirando a Cristo cómo funciona allá en el cielo, al trono de Dios. Yo voy a funcionar acá. Tengo el poder. ¿Por qué dice ahí el poder que resucitó a Cristo de los muertos? Este poder está en cada cristiano, pero nosotros no damos oído a lo que dice Dios, porque es muy grande. Perder el pellejo o entregarme a yo para que me dan paliza es grande, mi amigo, es deshonra. Me gusta la deshonra. Yo me asocio con el Señor en su deshonra. Y ahí no hay más peor deshonra que morir con Él sobre la cruz. Y más honra que Dios me honró, que me resucitó con Él. ¿Cómo yo vivo como tonto a veces?
y caigo caídas, ni el burro cae, pero el Señor me viene, me levanta. Tú eres mío. No temas, porque estoy contigo. Isaías 41, verso 10. No temas, estoy contigo. No te mires ahí, allá. Yo soy tu Dios. Déjate parrandear como este mundo. Mira a mí. Y vive. Muchas veces dice en Isaías, mira a mí y vive. Mírame. El Señor Jesús nos dice, mírame. Jesús, el Hijo del Hombre, el que fue resucitado. Y Dios le resucitó a usted, cristiano, en él. Tú eres resucitado. Quiere decir, usted tiene que vivir una vida de acuerdo al trono de Dios, donde Cristo tiene una parada allá. Parado, dice Estefanos lo vio parado, quiere decir que tiene una parada en el trono de Dios. Y tú estás en esta parada, en él, con él. Entonces, yo hablo eso para juzgar mi conducta si hay alguna conducta contraria a la verdad que está escrita por la palabra de Dios. Estamos resucitados, mi querido. Debemos vivir la vida de resurrección, no vivir la vida uno que va a ser juzgado todavía. El trono blanco juzgó a Cristo. Era mío, tomó mi lugar sobre la cruz. Y cuando resucitó él, Dios me resucitó a mí en él. Sin él nada será en verdad. Todo es juicio. Y para decir la palabra, usé un verso de Zacarías, cuando usé la palabra, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, yo uso la palabra mi calidad. Dios habla que este Cristo Jesús es mi calidad. El trono dice, esa es mi calidad. Si el trono me dice que él es la calidad de Dios, quiere decir, Dios apareció para mí. Y humano, Dios se manifestó en la carne. Ese está en Zacarías 13 y verso 7. Para que los que quieren investigar, investigue. Qué bien que investiga a Dios. Para que Él te sale de la investigación y te abraza. Y te enseña lo que Él es Él. Amén. Yo tomo lo que decía el hermano en el Colosenses 3. Que la otra vez surgió en una reunión y preguntaron también esto. Dice 3.1. Sí, pues, o sea, puesto que, eso es una afirmación. Habéis resucitado con Cristo. Entonces nosotros decimos, amén, yo resucité con Cristo. Lo sienta usted o no. Si usted es creyente, eso pasó. Entonces dice, buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. ¿Dónde está? Entonces, las cosas de arriba nos muestran Colosenses mismo para no ir más lejos. Lo primero es una herencia, la tierra prometida, ¿cierto? Está en el capítulo 1, versículo 13, dice, el cual, está hablando en el versículo 12, dice, con gozo, que los creyentes estamos con gozo. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo, ya eso es un hecho pasado, nos hizo en la resurrección aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces hay una herencia, era la herencia que le prometió a Abraham, es la herencia que ellos nunca tuvieron, nosotros la tenemos en Cristo, ese es nuestro territorio, el cual dice, nos ha librado, es un hecho, se acabó, es una liberación ya, del poder o de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo o del Hijo de su amor, en quien, en ese Hijo, tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. O sea, esa es una de las cosas de arriba. Ya tengo eso. Me trasladó al reino de su Hijo. Pero dice que hay un misterio en el capítulo 1, ¿cierto? Versículo 27, que había en el 26 dice que es un misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado o hecho revelado o hecho visible a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Dice en el 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, otra realidad, otra cosa de arriba es esta, que es Cristo en nosotros. Está arriba, pero también está en nosotros. Eso es lo que está diciendo Dios. Para Dios estar allá o estar aquí es lo mismo, ¿ves? Pues entonces te dice, tienes una herencia, porque estaba diciendo que Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero también te dice que Cristo está en nosotros. Entonces, es una cosa de arriba que yo tengo que creer. Después, más adelante, dice en el 2.10, que nosotros, dice que en el 9, en Él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, no dice que será, es, ya es la cabeza. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner atención a la cabeza. Cristo en mí, yo estoy en la herencia. Entonces hay una común unión con Dios. Lo vimos, no sé si la vez pasada, en 2 de Corintios, capítulo 13, que nos habla en el 13:13 de Corintios, lo leo nomás, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la común unión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos, que sumerjamos a los creyentes y todos los discípulos seamos sumergidos, bautizados en ese nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso aquí dice en el 13:13 de 2 Corintios, la gracia. ¿Ve? Lo primero, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, el amor de Dios y la común unión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Entonces, lo que está diciendo ahí, esas son las cosas de arriba que ya tienes. Empieza a apropiarlas en tu corazón para poder disfrutarlas. Ese es el caminar, el crecimiento y la edificación de nosotros, que lo hace el Espíritu Santo y nosotros lo recibimos por fe, lo disfrutamos por fe, lo andamos por fe. Porque dice la Escritura en Romanos, creo, ¿cierto? Como cuando dice que todo viene de Él, lo leo para no... ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Dice. ¿Por qué? Dice en el 36, en el 11:36, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso es, todo viene de Dios, hermano. Recibámoslo, disfrutámoslo y vivámoslo. Tenemos algunos minutos para Ah, cerrar. se acabó el No, tiempo. no, son No, un muy cuarto bien. para las 12. Usted el Tenemos jefe. hora y media ya de estudio. Ah, pasó rápido. Sí, tenemos hora y media de estudio. Pasó muy Estamos rápido, en un hermano. cuarto. Y estuvo muy bueno, interesante. Interesante. En la vez pasada hablamos de andar en el espíritu. Si no me equivoco, ¿no? Sí, pero nos desviamos un poco. Sí. Pero ya, sí, me reclamaron ya eso. Sí. 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 Bueno, pero es que el Señor nos va guiando también, pues nos va... Sí. Lo que pasa es que hay hermanos que tienen muy poco tiempo o ven muy poco y al poco rato ya no saben para dónde va el bus, como decimos aquí nosotros. O sea, ese tren no sé para dónde va y ya. Entonces como que se desaniman y nos siguen Sí. escuchando. Pero mira, el Señor hace la obra. Como decía el hermano, lo primero es que nosotros caminemos en santidad como para que esa vestimenta se vea. No tenemos que mostrarla a nosotros. O sea, cuando Cristo sea nuestra vida, nuestro testimonio va a ser evidente. No tenemos que... Eso es lo que hace el religioso. El religioso, Jesús le dijo 3 cosas que se cuidaran a los discípulos. Y lo primero, le dice, cuídense de la hipocresía. Y una de las hipocresías es cuando queremos imitar a Cristo. Nosotros tenemos un concepto como que Cristo
a lo mejor es parsimonioso. Mira, hay todos unos religiosos que juntan las manos así para andar. Todas esas cosas. Eso es como pasó eso, en los primeros siglos pasó. Sí, acuérdate, Tomás de Kempis, uno lo lee, la imitación de Cristo, dice, pero es una imitación carnal. La Biblia dice que es otra cosa, que es una vida que se va a hacer visible por medio del Espíritu. ¿Ves? Pero bueno, el hombre que anda así sí, religioso es como el chancho que los pies se abren, los dedos. sí. Y si usted está en la calle o está en el campo, usted ve estas pisadas, o digamos un judío lo vio, es un animal que es bueno para comer, para cazarlo es limpio. Cuando se acerca hacia él, ay mamá, ni se puede mirar. Entró el hermano Santo Ramón de Honduras. Tiene pisada de oveja, dice. Amén, buen día. Buen día, Buenos días, hermano. hermano. Buenos Hola. días, hermano, bienvenido. ¿Qué tal? Estamos cerrando el estudio ya, pero le queda el link para el primer domingo de mayo, el primer sábado de mayo, El 7, el 7 de mayo. si Dios quiere. Excelente. Vamos a estar, si el Señor Usted lo va a estar permite, en que Nueva esté York en esa fecha, ¿verdad? bien. La siguiente semana. Yo viajo el 12. El 12. Ah, bueno, Aquí voy a estar en Honduras todavía. ya. ¿Y cómo está la Sí. salud, hermano? Ayer me mandaron una noticia suya. Fíjese que sí, tuve un percance que me golpeé, uno en mi pie, y se me estaba poniendo morado el dedo y me hicieron una cirugía ayer para pues recuperármelo, porque lamentablemente el diabético tiene esos problemas que si uno no se cuida, pero no, pues ahorita voy a consulta nuevamente acá a la clínica para que me curen, me están en el tratamiento, pero tengo fe en el Señor de que aquí tenemos, bueno, me recomendaron reposo absoluto por lo menos un mes, tengo que estar aquí acostado, no salir. Sí. Qué lástima que entró ahora, tarde ya, Sí, porque hombre. empezamos a las Es 10. que este enlace me lo mandó Omar, pero hace como 10, 15 minutos me lo mandó. Yo se lo mandé antes a él. A mí. Yo le mandé antes a él. Bueno, para la Pero si próxima. queda grabado. Dile que queda Sí, grabado si lo quiere queda ver después. grabado para que después lo busque en YouTube. Reunión de hermanos en Olmué. Ah, ok. Y solo es una reunión al mes que tienen. Sí, un estudio libre Ah, ok. que vamos. ¿Es a las 7 o a las 8 horas de Chile? No, es a las 10 10 de la hora de mañana. Chile. ¿Ah? A las 10 de Chile. A A las las 10 9 de de Nueva Chile. York. ¿Qué horas son ahorita ya? 10 para las 12. Aquí faltan 10 para las 9. Estamos a 3 horas de diferencia. Ya. Entonces a las 7 de la mañana de allá. A las 10 de la mañana comienzan ustedes a las 7 de la mañana. Hoy día cambia el horario. Cambia el horario. ¿Cuándo? Hoy, Hoy, nosotros cambiamos. una hora menos. ¿Cómo? Una hora menos. Ah, ok. Vamos a Va a estar a ser un 2 cuarto horas. para las No, 11. para nosotros, entonces sería a las 8 va a ser cuando si llego a conectarme con ustedes, ¿no? Sí. 8, vamos a tener 2 horas de diferencia. Aquí en Honduras la hora no se mueve. Aquí la hora, por años, nunca he escuchado yo que la van a cambiar la hora. No, la hora es la misma. Centroamérica. Sí. Bueno, podemos parar la grabación para seguir conversando, ¿verdad? Ya. Ahí disculpen. No, está bien, no hay problema, hermano, no se preocupe. Yo me retiro, hermano. Gusto verlo. Un abrazo. Que el Señor les Dios le bendiga. bendiga. Nos vemos. Saludos, hermana Eliana. Gracias. Saludos. Muchas gracias.